El orden del discurso por Michel Foucault. En la producción del discurso encontramos toda una serie de procedimientos que controlan, seleccionan y redistribuyen estos discursos. Podemos diferenciar unos procedimientos internos al discurso y, por otra parte, unos procedimientos externos a este discurso. Entre los procedimientos internos identificamos el comentario, el autor y las propias disciplinas, y entre los procedimientos externos, la exclusión, la separación y rechazo y la oposición de lo verdadero y lo falso. Iniciando por estos procedimientos externos, la exclusión hace referencia a aquello prohibido, al tabú, aquello de lo que no se puede hablar, vinculado al deseo y al poder. Como ejemplos tenemos la religión, la sexualidad e incluso la política. Aquí vemos el discurso como un medio de lucha. En cuanto a la separación y rechazo, tenemos aquellos discursos que no son tenidos en cuenta, que no se escuchan, que ni siquiera se intentan comprender. Tenemos como ejemplo la palabra del loco frente a aquellos discursos propios de la psiquiatría o de la psicología. En la oposición de lo verdadero y lo falso, vemos que se responde a una voluntad de saber, pero también a una voluntad de verdad, que llega especialmente desde la ciencia y desde la técnica. Estas voluntades se apoyan en una base y en una distribución de carácter institucional, desde la que se ejerce presión y coacción sobre otros discursos. Tenemos, a un ejemplo, determinadas prácticas económicas, en nuestro contexto prácticas económicas capitalistas, la teoría del derecho, la psicología, la psiquiatría, las prácticas del sistema penal, entre otras. En la puesta en marcha de estos procedimientos externos, observamos que la exclusión y la separación y rechazo se hacen cada vez más frágiles y derivan hacia este procedimiento de la oposición de lo verdadero y lo falso, el cual se refuerza, modifica estos dos anteriores y los toma a su cargo. De esta manera es como se genera lo que conocemos como la verdad. En el momento en que se impone como verdad, ignoramos su poder de exclusión. Aquí una advertencia o la importancia de poder diferenciar entre esta voluntad de verdad que estamos identificando y lo que sería propiamente la verdad en sí. En cuanto a los procedimientos internos, encontramos a los propios discursos ejerciendo su propio control. Aquí tenemos el comentario, el autor y las disciplinas. El comentario permite construir nuevos discursos de forma indefinida, decir lo que ya estaba articulado silenciosamente. Fórmulas, textos, discursos ritualizados, textos jurídicos, religiosos, científicos. En cuanto al autor, no debemos confundirlo con el individuo. Es innegable la existencia de este individuo, pero aquí la importancia recae sobre la función que recibe este individuo. Lo que encontramos es una unidad y origen de las significaciones del discurso. Así es como debemos interpretar a este autor. Y, curiosamente, en el discurso científico, este autor se oscurece, no sale a la luz. En cambio, en el discurso literario, este autor cada vez se refuerza más. Y referente a las disciplinas, éstas ejercen un control sobre la producción del discurso. La disciplina fija unos límites, tiene una función restrictiva y coactiva. Textualmente, Foucault escribe: se está en la verdad obedeciendo a las reglas de una policía discursiva. La policía discursiva son las propias disciplinas que fijan, delimitan si se está en la verdad o fuera de ella. Precisamente son las disciplinas las que se oponen al principio del comentario y al principio de autor. Al principio del autor, porque la disciplina se define por un ámbito de objetos, por un corpus de proposiciones, no por los propios autores. Y por otra parte, en cuanto al comentario, porque existe una necesidad de poder formular indefinidamente nuevas proposiciones. Estas proposiciones deben cumplir unas complejas exigencias
y por lo tanto no entrarían dentro de la posibilidad de estos procedimientos internos propios del comentario. De aquí la oposición de estos procedimientos propios de la disciplina con el del comentario y el del autor. Y en definitiva, tanto los procedimientos internos al discurso como los procedimientos externos a este están generando unas condiciones para su utilización, unas condiciones que no permiten el acceso a todo el mundo. Encontramos especialmente lo que sería el ritual y la educación. El ritual define la cualificación que debe poseer aquel que habla, los gestos, los comportamientos, las circunstancias, el contexto en el que se está dando este discurso. Tenemos un ejemplo en los discursos religiosos, judiciales, terapéuticos, en cómo se difunden algunos conocimientos, como puede ser el conocimiento médico, apropiaciones de discurso desde lo económico, de lo político, el secreto técnico, científico. Y por otra parte, desde la educación se mantienen o modifican la adecuación de los discursos con los saberes y con los poderes. Estos procedimientos Foucault los reconoce evidentemente también en la propia filosofía. La filosofía, al fin y al cabo, proporciona una verdad ideal, en primer término, y en segundo término refuerza estos temas mediante la denegación de la red específica del discurso en general. De alguna manera, lo que se está haciendo es anular el discurso y se sitúa, en todo caso, al servicio del significante. En todo esto encontramos que se da a la vez una veneración del discurso y también un temor a este discurso, una logofobia. Un temor porque existe una parte peligrosa contra el poder de la cual se quiere aligerar el discurso y también por el miedo del desorden de aquello que puede ser incontrolable. Para analizar este temor al discurso, lo que plantea Foucault, y en este orden es, primero, replantearnos nuestra voluntad de verdad, la que ya hemos tratado, restituir al discurso su carácter de acontecimiento, es un acontecimiento en su contexto, y borrar la soberanía del significante. Para ello, establece unos principios que son necesarios para poder iniciar este análisis, unos principios de los que partir. El primer principio, el de trastocamiento. Reconocer que existe un fuego negativo y una rarefacción del discurso, la cual hemos estado hasta ahora presentando. El principio de discontinuidad, que no existe un gran discurso ilimitado, continuo, silencioso, sino que en todo caso hay un conjunto de discursos, de acontecimientos discursivos, que son una serie, si bien homogénea, son discontinuas. Entonces, aporta Foucault que es necesario elaborar una teoría de sistematicidades discontinuas. El principio de especificidad, pues poder ver el discurso como una violencia que se ejerce sobre las cosas, sobre estos discursos específicos de carácter general. Y en cuanto a la exterioridad, pues poder ir hacia las condiciones externas de posibilidad, hacia lo que da motivo a estos acontecimientos, a este discurso visto como acontecimiento, y no ir del discurso hacia el corazón de un pensamiento o significación, sino de ir de dentro hacia esas condiciones externas. Para el análisis, Foucault plantea dos conjuntos que no son separables. Hay una diferencia en cuanto al punto de ataque, a la perspectiva, a la delimitación, pero no es una diferencia de objeto o de dominio. Serían el conjunto crítico y el conjunto genealógico. Desde ambos lo que se busca es cercar, limitar. Por una parte, desde el conjunto crítico, cercar las formas de exclusión, de delimitación y de apropiación que hemos estado viendo. Este conjunto crítico, por tanto, hace referencia a los sistemas de desarrollo del discurso,
analiza esos procesos de rarefacción, de regrupamiento, de unificación de los discursos, sus formas de exclusión, de limitación y apropiación. Y desde este conjunto genealógico, lo que se pretende es poder cercar, delimitar, identificar la norma específica de estos discursos que se generan, las condiciones de aparición, las condiciones de crecimiento y las condiciones de variación. Se hace referencia, por tanto, a estas series de formación efectiva del discurso. Estudia esta formación dispersa, discontinua, como hemos visto, irregular a su vez.